¿Cuánta pena es capaz de soportar una persona antes de romperse? ¿Qué es lo que orilla a una mujer temerosa de Dios a descender a lo más profundo del abismo? En mi pueblo hay una leyenda muy famosa sobre una mujer que se convirtió en bruja. Había vendido su alma al diablo cuando lo celestial no respondió a sus plegarias. Según la historia, por los años 20, en los márgenes del pueblo se instalaron, en un viejo jacal, un matrimonio que había llegado de la noche a la mañana. La pareja era joven y sin hijos. En esa época, tener descendencia era muy importante. Era el sustento futuro de la familia y el apoyo en los años de vejez. El caso fue que los años pasaron y el vientre de la mujer no logró dar los frutos esperados. Se dice que el deseo y la desesperación por tener un hijo la orilló a la locura. Tampoco ayudó que las demás mujeres del pueblo la marginaran. Eran otros tiempos, por lo que se pensaba que si una mujer no era capaz de embarazarse, era causa de los pecados cometidos. En todo caso, se pensaba que era el mismísimo Dios quien la estaba castigando. Así, nadie quería que se le relacionara con aquellas personas. Pero Lupita, como se llamaba la esposa, era muy devota de la Virgen Guadalupana, misma la que le pidió por más de 30 años obrara un milagro en ella para ser madre. Visitaba con frecuencia la iglesia del pueblo, rezando, suplicando, con una fe que se antojaba de hierro. Pero aún con todo esto, nada pasó, y la sangre dejó de bajar, dando paso a la vejez. Lupita se había convertido en un personaje más del pueblo, como lo serían el ciego que pide limosna a la entrada de la iglesia, o el borracho que pasa sus días durmiendo en las bancas de la plaza y sus noches ahogado en pulque. A ellos se les toleraba en el mejor de los casos, pero las personas preferían desviar la vista, fingiendo que no existían. En eso se había convertido Lupita. Cuando Lupita ya estaba entrada en años, su cordura y fe terminaron por romperse. Su marido la había abandonado para irse con otra que sí le pudo dar un hijo, y a ella se le veía encorvada, sucia y descuidada. Había dejado de frecuentar la iglesia y comenzaban los rumores entre chismeríos de mercado. Se aseguraba que invocaba seres oscuros en las noches, despreciando toda imagen divina. Más de uno la había visto pasearse completamente desnuda por los alrededores de su casa, lanzando maldiciones a todo el que tenía la mala suerte de cruzarse en su camino, profiriendo maleficios en lenguas antiguas que sus podridos labios escupían con rabia. Quien se atrevía a acercarse por las noches contaba que del jacal salían extrañas luces, como si de cientos de velas encendidas se trataran, luces que proyectaban sombras de seres deformes que bailaban alrededor del jacal de Lupita. Como era común en esos tiempos, cuando una desgracia se hace presente, es a causa de la maldición lanzada por una bruja, y todos en el pueblo conocían quién era. 3 mujeres estaban embarazadas ese año, y los 3 bebés nacieron muertos. El pueblo entero tenía miedo y odio a Lupita, pues solo el demonio sabe los actos oscuros que se llevaban a cabo en las noches sin luna. Pero no fue hasta que encontraron la tierra removida en las tumbas de los recién nacidos que se decidieron a acabar con ella. Cuando una veintena de hombres tiraron a patadas la puerta del jacal, encontraron a la anciana frente a una hoguera, revolviendo un líquido espeso y negruzco que hervía en una gran olla de barro, de donde se asomaba el tierno bracito de uno de los recién nacidos. Horrorizados, los hombres le prendieron fuego al jacal con todo lo que había adentro, pero en vez de escuchar los gritos de la anciana como era de esperarse, esta empezó a carcajearse sin siquiera intentar escapar, dejándose consumir hasta las cenizas. Así, esperaban que ese fuera el final de la bruja. Con el tiempo, los árboles y las malas hierbas reclamaron el lugar. Los pobladores levantaron una gran cruz de piedra sobre las cenizas del jacal para purificar el lugar. Está de más decir que no dio resultado.
Hasta el día de hoy, las madres prohíben a sus hijos pequeños jugar en ese lugar, pues hay quien afirma que en ciertas noches se puede escuchar el llanto de las almas de los recién nacidos y a la misma bruja abrazada a la cruz de piedra con su carne chamuscada y humeante, mirando fijo a la distancia, con ojos encendidos por el mismo fuego que la devoró.